Muchachos, ¿cómo va? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a ver realmente por qué, ¿sí? No es necesario que el lead esté nutrido para cerrarlo y cómo podemos hacer para cerrar a todos los leads en una sola llamada. Y si no los cerramos en una sola llamada, que no se nos escapen porque no supimos cómo hacer un proceso de venta claro. El closer que solo cierra una llamada, o el vendedor o dueño de agencia, o lo que sea, que solo puede cerrar en una llamada y no sabe cerrar en seguimiento, o después lo gostean, es porque no logra hacer una buena venta, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy cómo prevenir eso y cómo hacer una buena venta para cerrar en una sola llamada o que en seguimiento podamos cerrar y no nos dejen de contestar. ¿Qué vamos a ver para eso? Vamos a ver lo que es la pirámide de las jerarquías de las necesidades del ser humano. Mejor conocida como, lo podemos ver acá, en este sentido, que es pirámide de Maslow, ¿sí? Esta es la pirámide de Maslow. ¿A qué va esta pirámide y a qué hace nombre, no? Obviamente a la persona que la creó, ¿sí? Pero hace referencia a la jerarquía de las necesidades del ser humano y qué tan profunda necesita ser una necesidad para justamente poder motivar a la acción del ser humano. Recordemos, frente al estrés, ¿sí? El ser humano tiene tres tipos de respuesta: correr, pelear o quedarse quieto. La mayoría de los leads, ¿qué hace? Corre o pelea. Algunos se quedan quietos también, pero ¿qué pasa? Cuando ves un lead que tiene el dolor, que tiene la capacidad de conseguir la inversión y que tiene el tiempo y no está haciendo nada para cambiar su situación, es porque el estímulo del estrés que le está generando no es tan alto como para que él decida cambiar su toma de acción. Y es porque el estímulo como tal no es alto, no, porque él no es consciente de qué tan alto es ese estímulo y de qué tan eh, malo va a ser el futuro que va a vivir si no toma acción ahora. Y esto es porque no estás logrando atar esa necesidad y ese futuro malo a una jerarquía de estas. Vamos a ver cuáles son. Primer jerarquía. En la base de todo vemos las necesidades fisiológicas y en la punta de todo, arriba de todo, vemos las necesidades de autorrealización. Esto es qué tan consciente sos de la profundidad del dolor que tenés y qué vas a hacer para cambiarlo. Vamos a ver un ejemplo. Vemos la primera parte, ¿no? Arriba de todo, lo que es moralidad, creatividad, espontaneidad, aceptación de hechos. Cuando uno se autorrealiza. ¿Qué es esto? Esto fue en el momento, ¿sí?, que generó el estrés. Yo siempre digo lo mismo. Los leads están en la llamada por algo. No hay lead que no necesite el servicio si está en esa llamada. ¿Por qué? Porque los leads siempre tuvieron un hecho, justamente, acá, los leads siempre tuvieron un hecho que generó un trauma que da la necesidad de cambio. ¿Sí? Siempre tuvieron un hecho que generó un trauma que les da la necesidad de cambio. ¿Y esto a qué va? A que cuál fue el hecho que los hizo darse cuenta que no estaban en la situación que ellos creían que estaban y por eso toman la decisión de cambiar. Bueno, eso es lo que viven en el momento de autorrealización, ¿no? Y por ejemplo, ahí es cuando se dan cuenta que necesitan hacer un cambio, pero justo se dieron cuenta. No son tan conscientes, porque se acaban de hacer conscientes de un problema que tienen. Luego, a medida que va pasando eso, vemos que hay una necesidad de reconocimiento, ¿no? En un escalón más abajo, que es reconocimiento, respeto, confianza y éxito. Esto es justamente cuando el lead, ¿sí?, hace hace una acción o necesita cambiar por el hecho del estatus. Esto es cuando conectas la necesidad del dolor o tener la solución al estatus que te va a generar. Tener la solución o al estatus que te va a generar resolver el problema. ¿Sí? O al respeto o confianza, ¿sí?, o sea, de otros por vos tener esa solución. ¿Qué pasa? Muchos vendedores mueren acá. ¿Sí? Muchos vendedores mueren acá porque solo ven al estatus, ven al ego, van al ego justamente de la persona para que cambie la toma de acción y se dan cuenta que al fin y al cabo, cuando el dolor no es tan profundo, el precio en vez de pensarse en torno a solucionar un problema, pasa a pensarse en torno a cuánto estoy destinado a invertir acá. Ahí es donde el lead justamente te dice: yo tenía pensado destinar esta inversión acá o solo este monto. Eso es porque tenía pensado destinar en relación a lo consciente que era el problema. Como te dice: yo
solo puedo llegar hasta tal monto, o hasta acá me estiro, o tenemos el precio, ¿sí? Entonces acá es donde no es que el lead no tenga la capacidad de conseguir el dinero, es que no está lo predispuesto para hacerlo porque no tiene tan profundo el dolor. Luego vemos un escalón más abajo, necesidades sociales. Si recordemos, el hombre es un animal social, ¿sí? El ser humano. Entonces vemos las necesidades de afecto, asociación y aceptación o intimidad sexual. Acá es donde entran los servicios, productos o los nichos más de seducción, por ejemplo, de habilidades sociales. Se vende mucho el fitness también en torno a este sentido. ¿Y por qué? Porque recordemos que nosotros como seres humanos, nuestro cerebro reptiliano, que es quien toma las decisiones primero antes que el cerebro consciente, ¿sí? Lo que llamamos el instinto, todavía no está evolucionado para adaptarse a la era en la que estamos ahora. Entonces, ¿qué da pie a eso? Da pie a que la respuesta que vamos a tener frente a un estímulo es más profunda si nosotros sentimos que vamos a estar lejos o fuera de lo que es el entorno de la tribu. O que nuestra participación en la tribu va a peligrar. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta aceptación, no tenemos asociación y no tenemos afecto de la misma. Entonces nos van a dejar fuera en un posible futuro y normalmente quienes dejaban afuera de la tribu morían. Entonces nosotros tenemos la predisposición a ser sociales, ¿sí? ¿Qué va con eso? Que también acá es donde muere te diría el 90% de los vendedores, porque no saben cómo usar la tonalidad a su favor. No saben cómo hacer preguntas sin levantar resistencia porque realmente están preocupados por el lead. Y entonces levanta resistencia, no se animaban a preguntar. Y lo que pasa es que el lead no se hace consciente. Porque vos no te animaste a preguntar una pregunta que es difícil de responder. Y esa es la idea, que sea difícil de responder y por eso levante una profundidad emocional alta. ¿Sí? Entonces, luego seguimos con la parte de necesidades de seguridad. Acá es donde se empieza a ver la habilidad real de una persona, donde empieza a llegar a estos niveles, donde empieza a hacer preguntas con buena tonalidad, donde empieza a hacer eh, hincapié en la profundidad del primer dolor que te dice y no se queda en solo lo superficial. Y acá vemos sobre la seguridad física y saludable, de empleo, ingresos, recursos y seguridad moral. ¿A qué va todo esto más que nada? A la seguridad moral. Porque, ojo, ¿sí? Cuando se vende un servicio, si estás vendiendo un servicio B2C y estás vendiendo a una persona que pueda generar más ingresos, eso es algo que nada, la va a motivar, obviamente, a generar más ingresos. ¿Por qué? Porque vemos el cuarto nivel, confianza, reconocimiento, respeto. ¿Qué pasa? Es mejor venderle a una persona no respecto a lo que más va a ganar, sino a lo que le puede pasar si no toma acción, qué podría perder por ello. Es el hecho de qué pasa si pierde el trabajo por no tomar acción y justamente eso la hace estar en un lugar, en una posición en la que va a dejar de tener seguridad física. Es distinto. ¿Qué pasa si una persona está en un trabajo tradicional, quiere pasarse a lo que es un trabajo online? ¿No? Por ejemplo, estás viendo esto. Estás trabajando en un trabajo común, como me pasaba a mí. Y querés pasarte online, pero estás cómodo porque el trabajo no te dice nada. ¿Qué pasa si perdés ese trabajo por una reestructuración? Que ni siquiera podés prevenir. ¿Por qué pasa? Me vas a decir, no, no hay chance. ¿Y si hay chance? No hay chance de que te pase, pero no hay chance de que no te pase tampoco. O sea, hay chances de que no te pase, pero hay chances de que te pase también. Entonces, si te llega a pasar algo que no puedes prevenir, ¿qué vas a hacer? Porque ahí no tenés margen de maniobra. Entonces, esa preocupación de una situación futura que pueda pasar, que nos haga estar en un dolor claro, es donde motiva más a la acción que justamente tener éxito. ¿Sí? O si sos un closer, por ejemplo, y estás teniendo una tasa de cierre del 10, 15%, 20%, ¿cómo garantizás que el dueño del negocio, que lo que más le importa es las conversiones, ¿sí? Poder tener más dinero, no te va a cambiar por otra persona que sabe vender mejor que vos? ¿Cómo sabes? Porque esas decisiones, y te lo digo yo habiendo tomado decisiones de ese estilo, no se te consultan a vos, solo se toman. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que si no seguís creciendo y si no seguís mejorando tu habilidad,
No va a venir una persona que tenga la habilidad, por ejemplo, que tengo yo, que tengo mis clientes, y va a superarte. No digo esto de soberbio, digo, ¿cómo sabes que no te va a pasar? Porque esto pasa y yo por eso me puse en las ventas, porque sabía que era una meritocracia. Y en donde hay una meritocracia depende de vos mantenerte, ¿sí? Entonces yo sabía que eso me iba a hacer llegar lejos, porque dependía de mí. Pero hay personas que generan el efecto contrario, porque no están dispuestas a crecer. Entonces, vemos ahí cómo es un ángulo de venta y de conciencia para que la persona tenga más predisposición a tomar acción. Y quinto, necesidades fisiológicas. Respirar, hidratarse, alimentarse, descansar, protegerse y reproducirse. ¿Sí? Por ejemplo, si estás vendiendo un servicio de seducción, un ángulo de venta clarísimo que está muy bien para personas grandes o personas jóvenes es si vos nunca aprendés a soltarte, nunca aprendés a hacer una relación con una mujer que no conoces o con un hombre que no conoces, ¿hasta ahí va a llegar tu familia? ¿Hasta ahí va a llegar el linaje de tu familia? Solo ahí. Porque vos no te animaste justamente a aprender habilidades sociales. O vos no te animaste al hecho de poder crecer, ¿sí?, en tus habilidades y poder tener una familia. Si nunca creas una familia, si llegas a los 80 años solo, ¿qué va a pasar? ¿Es lo que querés que pase? Y si no, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? O sea, para prevenir que pase. Ese es un ángulo de venta de este estilo, ¿sí? Necesidad profunda. ¿Qué pasa? El 99,9% de las personas, y lo digo porque hablé con una cliente hace poco, no se anima a hacer esa cuestión de preguntas, a presionar hasta ese sentido. No se anima a llegar hasta ese punto de presión ni a eh, ir tan al hueso. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo interno el cual le impide hacer eso. Por eso yo siempre con los clientes lo primero que trabajo son los paradigmas. Porque ¿qué no estás percibiendo del mundo que te impide lograr los resultados que vos querés lograr? Eso es lo que trabajamos. Que puedas percibir eso. Porque ¿qué no estás percibiendo del mundo que te impide lograr los resultados que vos querés lograr? Porque hay otras personas que sí lo perciben y actúan en consecuencia. Entonces tienen más resultados. Bueno, eso es justamente lo que hace que vos puedas llegar hasta esta profundidad del dolor del lead. ¿Sí? Respirar, hidratarse, alimentarse, descansar, protegerse y reproducirse. Yo cuando vendía fitness, por ejemplo, mi primer mes closeando hice más de $1000 en comisiones y lo que me llevó a eso, o sea, sin tener tanta experiencia previa, es el hecho de que yo iba muy frontal, ¿sí? Cuando dupliqué mis comisiones el siguiente mes, ¿sí? Lo que me hizo hacer eso es que yo tuve un lead en cuestión, que yo vendía un servicio de nutrición. Este lead tenía diabetes, sobrepeso, era padre de familia y tenía problemas de corazón, ¿sí? Y no quiso pagar el servicio. Cuando era para él, yo entendí ahí que eso fue mi culpa, por no animarme a hacerle preguntas difíciles. Entonces, yo sabía que si esa persona se perjudicaba porque yo no hice un buen trabajo como vendedor en su momento. Entonces, ¿qué hice? Con la próxima persona fui muy a hueso y busqué hacerla consciente del dolor. Entonces, yo no vendía el hecho de nutrición, comer mejor, sentirte bien, eh, tener, no tener claridad con qué vas a comer y organizarte. No, yo vendía. A ver, ¿cuánto en promedio perdés en años de vida por no tener una buena nutrición ahora a tu edad? ¿Cuánto baja tu expectativa de vida por cómo te estás llevando con la alimentación? ¿Qué va a pasar en el hecho de que vos te levantás letárgico todos los días, vas al trabajo y rendís menos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa en ese momento en el cual estamos en verano y vos no tenés el físico que te gusta y por eso cuando te mirás al espejo y te pones el bikini o el traje de baño que querés ponerte, te da vergüenza poder salir al público? ¿Por qué te conformás con ese estilo de vida cuando podrías tener uno mejor? Ese era mi ángulo de venta. Y así es como cerraba las llamadas. Y así es como personas que no tenían el dinero conseguían el dinero para pagar, porque yo lo vendí a $800 el servicio de nutrición. Y me dirás, oh, ¿qué? ¿Era malo? ¿Era fuerte? Sí, ¿qué es peor? Que la persona se vaya por un limitante emocional y le arruines la vida porque no pagó tu servicio. Eso es peor. ¿Sí? Vos estás en el servicio estás en el área de servir al otro vendiéndole.
Porque yo no quería su plata, yo no quería que pierdan años de vida por no comprar el servicio de nutrición, porque yo conocía sus casos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que vos puedas saber cómo llegar a la profundidad de los dolores, ¿sí? Cuanto más profundo llegues, ¿sí? A un dolor de una persona, a ver si puedo poner esto acá, cuando vos más llegues a la profundidad del dolor, cuanto más puedas llevar justamente a una persona a ser consciente de su problema, ahí es donde va a ir a un modo supervivencia y va a tomar acción porque va a tener mucho estrés porque está en modo supervivencia, ¿sí? No va a solo querer crecer. Esto es cuando no hacemos que la persona se aleje de un dolor y se quiera acercar a una situación deseada. Bueno, el hombre, el ser humano como tal, actúa mucho más, es mucho más proactivo a tomar un riesgo cuando se quiere alejar de un dolor, ¿sí? Más que cuando quiere acercarse a un deseo. Incluso, y me dirás, ¿cómo le vendo a personas que no tienen dolor o que no tienen problemas de plata? Eso es porque te estás espejando en esas personas porque crees que la plata que tienen es mucha, ¿sí? Yo no tengo problemas de dinero. No voy a tener jamás en mi vida porque ya pasé un nivel en el que no los voy a tener. ¿Qué pasa? De igual manera, yo tengo dolores. ¿Por qué? Porque tengo expectativas propias y tengo estándares propios que cada vez los alejo más por el hecho de crecer, porque yo me voy a morir antes de estancarme, ¿sí? Prefiero morirme antes de estancarme. Entonces, una persona que me vende, acércate a esta situación de no me va a vender. La persona que me tiene que vender a mí me tiene que vender, ok, ¿qué no estás logrando y en dónde estás que no querés estar? ¿Sí? ¿Por qué estás tan cómodo en esta situación cuando vos estás para tanto más? ¿Sí? Acá, seguridad moral, acá me van a vender a mí. En mi inseguridad moral de yo no haber dado todo para lograr el potencial que yo sé que tengo que lograr. Pero el error de las personas, el error que estás cometiendo por el cual no puedes lograr que se cierre más del 60% o 70% de las llamadas que tenés, es porque vendes acá. No, vos tenés que lograr que la persona se aleje del dolor más que se acerque al deseo. Y podés hacer el reframe de eso. Una persona que está haciendo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, $5.000 por mes y quiere hacer 15.000. No le vendas, ¿sí? Cómo llegar a 15.000 y hacer 10.000 más. Vendele cuánto está perdiendo por mes por no saber cómo hacer esos 15.000. Vendele qué va a pasar si nunca más aprende a hacer esos 15.000 y sus ingresos bajan porque otra persona crece en vez de ellos y le domina el mercado y esa persona termina haciendo 1.000 en vez de 5.000. Eso le tenés que vender, desde ese ángulo de venta, desde alejarse del dolor. Y así vas a poder lograr. No, eh, no estar ahí manipulando o conectando emocionalmente con la persona y por eso te llevas bien y te va a... No, vos podés lograr persuadir e influir porque vas al cerebro subconsciente, inconsciente de la persona y no te quedas en lo superficial como se queda el 90% de los vendedores, ¿sí? Es importantísimo que veas las cosas de esta manera, tengas esta proactividad al saber cómo hacer el reframe de una situación de la persona para lograr hacerla consciente de su problema, de la profundidad del problema y hacer que se aleje el dolor, y así vas a poder cerrar muchas más llamadas en una sola, porque la persona va a tener una razón de supervivencia para alejarse del dolor y por eso tomar acción. ¿Sí? La situación va a ser más estresante y por eso vas a necesitar tomar acción de cambio. Y por eso tampoco te va a gustar los seguimientos, porque vas a ser tan consciente del problema que vos lograste influir en la persona. No le hiciste una venta emocional, sino que le hiciste una venta profunda. ¿Sí? Y así se va a acordar de a dónde no, de dónde se quiere alejar, aunque no esté en la llamada con vos. Y busque, ¿sí?, tomar acción para cambiarlo. Porque vos fuiste el evento que generó el trauma de estrés para que la persona decida cambiar. Si querés saber más cómo se hace eso, AugusRon10L en mi Instagram, mandame un mensaje al privado que te paso cuáles son las preguntas que yo uso y con qué tonalidad para poder hacer una llamada en la cual hago consciente al lead de la profundidad del dolor que tiene y cómo poder pasar más del 60 o 70% de tasa de cierre y pasar esos $5.000 de comisión por mes o incluso más. Nos vemos en otro video, muchachos, y espero que apliquen esto, ¿sí? Esto es lo más importante que pueden hacer para no depender ni de un guión
¿sí? Ni depender de chamullar y de que solo conectar emocionalmente, sino que usar la psicología de la persona y del ser humano para poder no manipular, sino influir en los demás por su bien. Nos vemos.